que podamos hacer una reunión virtual. Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Nuevamente estamos aquí en nuestro segundo encuentro del día de hoy. Estamos a 20 de agosto del 2020. Para decirles que aprecio mucho que ustedes estén aquí, que estén tomándose el tiempo de escuchar las cuestiones que de pronto les van a servir para mejorar un poco en la parte académica. E iniciamos. Vamos a ver en qué habíamos quedado anteriormente. Ustedes me dicen si estamos compartiendo correctamente pantalla. Pero no me pasó la que es. Espérate un momentico. Tengo que compartir la otra presentación. Habíamos quedado acá, ¿no? En este momento, pues quedamos acá. Les voy a pedir, mientras yo hago la explicación, tengan la gentileza de apagar sus micrófonos. Una vez haga la pregunta y podamos empezar a responderlas, entonces volvemos a encender en ese momento el micrófono. Gracias. Entonces, habíamos quedado en esta diapositiva recordando que el tema en el cual, digamos, uno de los últimos temas que alcanzamos a ver en la parte presencial se trataba de la medición. Tienen que tener claro que, pues, hay una cosa muy importante y es que para poder medir, que simplemente es el proceso de poder comparar, ¿cierto? Nosotros necesitamos unos instrumentos y utilizamos unas unidades. Y tenemos que hacer diferenciación en forma clara de las magnitudes. Hay unas magnitudes que son fundamentales, es decir, que ya no las podemos dividir en otras. Hay unas magnitudes que se llaman derivadas, que llevan su nombre porque se van a expresar con relación a las 2 o 3 magnitudes fundamentales que van a intervenir en ella. Entonces, yo les había propuesto que para mejor manejo de los términos y esto, ustedes las tuvieran las tablas en el cuaderno. Y la idea es que usted la pueda manipular. Entonces, teníamos que hacer digamos, escribir cuáles son las magnitudes fundamentales y entonces también relacionarla cada una con su respectiva unidad y con su símbolo, el símbolo que utilizamos, y pues hay que tener muy presente que no podemos cambiar los símbolos de la simbología. Si observamos, por ejemplo, dentro de la simbología que tenemos en este momento expresada aquí, ustedes pueden ver que podemos tener una K minúscula con una G, ya sabemos que se refiere al kilogramo, que es una magnitud que utilizamos mucho en química, que es la magnitud correspondiente a la masa. También, pues para no confundirla, como la temperatura la vamos a medir en grados Kelvin, entonces nuestra K va a ser mayúscula. Entonces es importante que nosotros tengamos presente eso. La profesora les había dicho que cuando hacemos referencia a esta K, para poder identificarla mejor o para poderla diferenciar de la otra, le colocamos el gradiente. Y entonces inmediatamente ya usted sabe que estamos hablando de temperatura, ¿correcto? Entonces, esta tabla era importante que usted la tuviera. Para reforzar, entonces, habíamos propuesto este ejemplo, en donde nosotros tenemos aquí varias cosas. Entonces, yo quiero invitarlos a los que estamos participando en este momento, que me digan qué estamos observando en esta gráfica. Entonces, no sé quién es el que los asistentes quiera participar en este momento. Yo con mucho gusto le doy la palabra y lo hacemos lo más rapidito que podamos. ¿Quién quiere participar? No sé, no me escucha. Sí. Sí. ¿Quién quiere participar? Profe. Sebastián. Bueno, Sebastián, cuéntanos. Tienes un problema de sonido. El aparatico lo tienes puesto en el oído, entonces acerca un poquito el que es el del audio, por favor. Y del micrófono que está aquí. Gracias. Ahora como que un poquito mejor, sí, está un poquito como, estás manipulando mucho tal vez el cable y seguramente ya se le habrá roteado. Estoy tomando varios ejemplos. Mira que se te oye como entrecortado. ¿Tú estás haciéndolo a través de un celular o estás haciéndolo a través del computador? ¿Computador? Búscale por ahí en el lugar a donde, si quieres, desconecta el cable un momentico y búscale por ahí donde es el micrófono del computador y miremos a ver si así mejora un poquito la cosa.
Laura, ¿ya pudiste ingresar? Profe, creo que no se escucha bien. Ya la agregué, pero entonces no sé si ya ha podido ingresar. Se está uniendo todavía, entonces estoy pendiente. Bueno, Sebastián, definitivamente no pudimos escucharte. ¿Alguien más quiere participar? Diciéndome Yo. que está observando Yo. la imagen. Bueno, ¿quién es el yo? ¿La niña Jiménez? Julián. Sí, señora. Bueno, Juliet, listo, perfecto. Juliana. Cuéntame, ¿qué ves ahí? Bueno, ahí habla de la magnitud, dice el tiempo que duró una película y que está relacionado con el tiempo, con los minutos y Muy bien. el volumen de aire que hay en una habitación. También lo podemos medir. Para medirlo, sí, lo podemos hacer con un metro. Cuando un niño tiene fiebre, su temperatura se la medimos con un termómetro. Y también la distancia entre un pupitre o algún objeto también se puede medir con un metro. Ya. ¿Qué pasó? Perdónenme, estaba yo hablándoles, pero resulta que tenía el micrófono apagado. Les estaba comentando que muy bien, Juliet, lo que acabas de decir está perfecto. Hay una cosa que sí tengo que pedirte que hagamos mucha claridad y es que, primero que todo, hay que tener muy claro cuál es mi unidad, la magnitud, perdón. Primero la magnitud. Luego de eso tenemos que tener muy presente cuál es la unidad que voy a usar y por el otro lado entonces el instrumento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la temperatura que tiene un niño cuando tiene fiebre, ya sabemos que el instrumento que vamos a utilizar es el termómetro, como muy bien lo dijo nuestra compañera. Pero tenemos que tener muy presente es cuál es la correspondiente unidad que vamos a usar. Entonces, para eso vamos a utilizar en grados. La unidad que vamos a usar va a ser grados. Si nosotros vemos el volumen de aire que hay en una habitación, sí, efectivamente lo vamos a medir con un metro, ¿no? Pero a mí me gustaría que más bien ustedes me dijeran qué tipo de magnitud es para ustedes, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí me están escuchando? Fundamental. ¿Qué tipo de magnitud es? ¿Es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada? Esta que estoy haciendo referencia al volumen. Fundamental, error. Allí es donde nosotros tenemos el problema, chicos. La unidad fundamental es el metro, pero el volumen que yo tengo que dar de la cantidad de aire que puede haber en una habitación es una magnitud en donde yo voy a multiplicar metro, lo voy a escribir aquí, por metro, por metro. Discúlpenme la letra, pero es que lo que pasa es que estoy tratando de hacerlo con el dedito. ¿Listo? Metro por metro por metro para medir volumen. Por lo tanto, ya no es una magnitud fundamental, sino que es una magnitud derivada. La magnitud se llama volumen, ¿correcto? Pero cuando yo hago esta multiplicación de metro por metro por metro, ¿cierto? Tengo que tomar la medida de, por eso aquí en el dibujito, no sé si se alcance a ver muy bien para ustedes, dice que debo tomar la medida del largo, del ancho y de la profundidad, ¿cierto? Para poder hallar el volumen. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación, me da por resultado metro al cuadrado. Por lo tanto, el volumen va a ser una magnitud derivada. ¿Entendido? Entonces, eso es la parte importante que ustedes tienen que tener presente. Permitir aquí que Tomás también estaba esperando. Esa es la parte importante que tenemos que tener y hay que hacer diferencia, ¿listo? De quién es nuestro... Vamos a achicar un poquito las ventanas porque me está dando una ventana demasiado grande y yo necesito una ventana muy pequeña para poderlos ver. Listo. Entonces aquí, ¿esto está comprendido? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el tiempo no lo puedo dividir más. El tiempo es una magnitud, pero una magnitud fundamental. Pero si nosotros vemos que vamos a utilizar no solamente la medida de cuántos minutos estamos utilizando en una película, nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que el tiempo también puede ser en segundos a la 2, ¿no? Entonces hay que saber esa magnitud derivada, cómo se denomina. Entonces, por favor, tener muy presente eso. Si se dan cuenta, el volumen, si lo comparamos en este momento con la distancia, son o pertenecen a dos magnitudes que hay de un pupitre al otro,
En este momento es una unidad fundamental porque no me piden sino una sola. ¿Sí? ¿Cuánto hay de aquí hasta allá? ¿Listo? Pero si fuéramos a medir el salón de clase, que fue algo que nosotros intentamos hacer, ¿cierto? Que inclusive, si mal no recuerdo, alguno de los que estamos aquí presentes se empezó a medir como en pasos, ¿cierto? Yo no sé si ustedes recuerdan, yo sí me acuerdo, ¿cierto? Creo que fue Tomás el que yo le dije, bueno, vaya, tome la medida en pasos de largo y de ancho, entonces el área sí es una magnitud derivada. Entonces hay algunas de estas magnitudes que nosotros utilizamos en química y hay algunas otras que nosotros utilizamos en física. Entonces, por ejemplo, en química vamos a utilizar de las magnitudes fundamentales, vamos a utilizar la temperatura, vamos a utilizar la masa, vamos a necesitar el tiempo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si un ejercicio o un problema me dice vamos a controlar el tiempo que gasta hirviendo dos sustancias distintas, entonces en ese momento vamos a tener necesidad de utilizar el tiempo, ¿cierto? Que va a gastar. Entonces, algunas de estas las vamos a utilizar acá en química y estas son algunas de las que nosotros utilizamos en la densidad, ¿cierto? Que son las que son magnitudes derivadas. Entonces, no sé si al respecto alguien tenga alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas respecto a esta parte? Listo. Entonces, después estudiamos cómo hacíamos la conversión de unidades, como para volverlas equivalentes. Entonces, aquí habían unos ejercicios para desarrollar. La idea era que usted pues, se apropiara no solamente de las tablas de los múltiplos y submúltiplos, sino que pudiera practicar. Esto lo hacemos con la finalidad de este año, pues los niños de 11 se salvaron, no van a hacer pruebas a ver, pero por ejemplo el año entrante que a ustedes sí les corresponde, hay muchos ejercicios que les van a pedir que ustedes resuelvan. Entonces estas tablas era importante que las tuvieran ahí. No se les olvide que están en el libro de química número 1. Entonces esto lo alcanzamos a ver en clase, ¿cierto? Cómo hacíamos para hacer la conversión, ¿cierto? Y eso requiere de un análisis inicialmente, ¿cierto? Los ejercicios que estábamos planteando ahí para ustedes en realidad eran unos ejercicios muy simples, muy sencillos de hacer. Tengo que decirlo que desafortunadamente como entramos a la cuarentena, fueron muy poquitas las personas que lograron hacer este trabajo. Usted va haciendo este trabajo, usted va apropiándose de una mejor manera y sabe dónde está después el error que tengo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, vamos a centrarnos en este ejercicio número 2 que aparece también ahí en el libro, que dice, por favor, calcule el volumen en centímetros cúbicos de una caja que mide 0,5 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 30 milímetros de profundidad. Antes de mirar cómo resolvemos, yo siempre le digo a mis estudiantes, lo primero que tengo que hacer en este caso es observar a ver si todas las unidades que a mí me están dando son iguales, porque no puedo pretender resolver un ejercicio donde las unidades están dadas en diferente unidad. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que la caja mide 0,5 metros de largo. Muchas veces yo les he dicho a los muchachos, hagan el dibujo. Profesora, es que yo no sé hacer dibujos de esos. ¿Cómo que no vamos a saber hacer el dibujo de una caja? Si es que a mí desde que yo estaba en primaria me enseñaron que esta era la forma, por ejemplo, de hacer un dibujo de una caja, ¿cierto? Y entonces ahí me están diciendo, entonces yo hago el dibujito, ¿cierto? Y yo así muy fácilmente puedo entender qué es lo que me están diciendo. Entonces voy a colocar aquí la primera medida, luego voy a colocar acá la segunda medida y luego la medida que tiene la profundidad, ¿cierto? Que vendría a ser, la voy a colocar de otro color pues para que podamos establecer una diferencia. Entonces en la profundidad yo voy a medir es aquí por dentro, ¿cierto? Chicos, entonces me dicen que una de esas medidas es de 0,5 metros, pero la otra me la dan en centímetros. Si quiero expresar, porque en este momento a mí no, el ejercicio, si lo reviso, me dice que el volumen expresa la capacidad que tiene un cuerpo, ¿cierto? Y usted, si me dicen que es en el sistema internacional de unidades que tengo que dar la respuesta, ¿cierto? Entonces yo me voy para la tabla y yo sé que ahí en la tabla dice que eso lo tengo que dar en metros, ¿cierto? Porque esa es la unidad que voy a utilizar en el sistema internacional, pero como por ejemplo en este momento no me lo están diciendo, puedo dar la medida en centímetros, por ejemplo como me lo está sugiriendo la resolución del ejercicio. Entonces aquí pues simplemente tenemos que convertir para que todas las unidades me queden iguales. Entonces, condensado, usted ya sabe que un metro pues tiene 100 centímetros, va a dar como resultado 50 centímetros. Y lo mismo, los 30 milímetros, pues usted ya sabe que un milímetro, un centímetro más bien tiene, o caben 10 milímetros, entonces esto me da 3 centímetros. Entonces el volumen, yo ya les había dicho anteriormente cómo expresábamos el volumen, metros cúbicos o centímetros cúbicos o milímetros cúbicos, entonces aquí podemos observar que ya podemos multiplicar. Entonces aquí tenemos 50 centímetros, que fue la
el cálculo que acabamos de hacer de largo, 3 centímetros, que es el que nos dicen aquí que son los de profundidad, y 20 centímetros que nos daba el ejercicio, que no había que convertirlo, que era el ancho. Entonces esto nos da como resultado 3.000 centímetros cúbicos. ¿Mm? Otra cosa muy importante que teníamos que recordar acá era algo que vimos en matemáticas, que es a lo que nos referimos como cifras significativas. Es un capítulo muy importante que tenemos que tener presente porque este número que me están diciendo ahí tiene como que demasiados ceros. Entonces también lo podemos expresar en potencia base 10. Les voy a pedir el favor que vamos a repetir. Tengo que decir, la mayoría no lo hizo, no lo presentó, no vio que eso de pronto fuera algo que fuera importante de hacer. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hijo, el procedimiento para poderlo hacer. Yo aquí había cogido el primero. Aquí me decían que expresen unidades del sistema internacional. Las medidas, 2,5 kilómetros, 2.500 nanómetros y 250 microgramos y 30 milímetros, que lo expresaran unidades del sistema internacional. Entonces, lo primero que teníamos que hacer ahí era mirar a ver de qué magnitud estamos hablando. Si me dicen kilómetros, ¿a qué magnitud será que nos estamos refiriendo? Entonces ahí, por eso yo lo estoy explicando. Si nosotros analizamos la unidad que está representada ahí, voy a deducir que la magnitud que voy a ver, tengo que saber si es fundamental o es derivada. Entonces aquí Profe, está silenciada. Está silenciada, profe. Viva Leonisa, sobre la razón. listo. ¿Ya pudimos? ¿Sí me están escuchando? No sé si me estarán escuchando. ¿Ahora sí? Bueno, que se me había Sí, señora, movido profe. como rato. Listo. Sí, Entonces profe. aquí lo primero que tengo que hacer es eso, mirar a ver cuál es la unidad que me están representando aquí. Y es esta que aparece aquí, mire, la unidad es metros. ¿Listo? Como la unidad es metros, entonces yo ya voy a saber que la magnitud a la cual corresponde metros va a ser la de longitud. ¿Mm? ¿Entendido? Y el segundo componente que tiene ahí, que es una K, ¿cierto? Corresponde en este caso al prefijo kilo de mis tablas de múltiplos o submúltiplos. Y allí sé, mediante esta tabla, que equivale a 10 a la 3. Es decir que es una representación, lo voy a escribir aquí, una representación de 1 con ¿cuántos ceros tendría? ¿Qué me quiere decir? Si es 10 a la 3, ¿cuántos ceros son? Los que debo contar. Si es 3, son 3, no 2, ¿no? 1, 2 y 3. Es lo mismo. Si yo lo expreso en potencia base 10, va a ser 10 a la 3. Si lo quiero expresar como números enteros, va a ser 1000. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que volver a recordar, chicos. Yo sé que en matemáticas ya lo vieron. ¿Listo? Entonces, sabiendo que la magnitud es la longitud, verifico en la tabla las magnitudes y ya puedo convertir los kilómetros a metros. ¿Listo? Para poder convertir los kilómetros a metros, pues yo ya estoy listo para poder resolver mediante la equivalencia de unidades. Entonces ahí me están diciendo que es en el Sistema Internacional de Unidades, teniendo en cuenta. Estas son imágenes que pues yo también extracté de internet, que es importante ver si es que tengo que multiplicar o que tengo que dividir. Entonces dice que 1 kilómetro equivale a 10 a la 3. Recuerden que esto es una forma también de hacerlo. A mí me lo enseñaron así en el colegio y es la que corresponde efectivamente a, perdón un segundito, qué pena. Sí, muy buenos días. Mi amor, disculpa, estoy en clase, no puedo atenderte. Ya avisé. Bueno, chao. Ay, qué pena. Qué pena, pero es que me están entrando aquí unas llamadas que también son importantes. Entonces, les decía yo eso. A mí me enseñaron a hacer esto, no de una manera como la que les enseñaron a ustedes, que era convirtiendo directamente, sino que a mí me lo enseñaron haciendo la regla de 3. Entonces, esto es lo que yo les estoy explicando aquí. 1 kilómetro equivale a 10 a la 3, es decir, a 1000 metros, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, en 2,5 kilómetros, ¿cuántos metros hay? Entonces aquí me dicen que X es igual ¿a qué? Entonces al valor que tengo encima de la X, lo voy a colocar ahí. Lo voy a multiplicar en cruz, mire, por los 2,5 kilómetros que aparecen. Y
lo voy a dividir por la otra que me queda, 1 kilómetro. Luego de eso, voy a cancelar las unidades que se me están repitiendo en el numerador y el denominador y resuelvo. Este ejercicio, si usted lo hace así, el día que le pidan en la prueba que lo haga, yo sé que usted no va a tener dificultades. Entonces voy a multiplicar 2,5 por 1000. Como tengo una coma, de lo que se trata es de correr la coma. ¿Cuántas veces? 3 veces, porque son 3 ceros los que hay ahí. Entonces yo corro la coma desde aquí, ¿cierto? Mírela aquí, se la señalo. La voy a correr 3 lugares, 1, 2 y 3. Entonces el valor que me da de respuesta es 2500 metros. Y escribo la respuesta. Yo les he enseñado cómo escribir las respuestas. Si hay otra manera de hacerlo, también usted lo puede hacer, convirtiendo directamente. ¿Correcto? Preguntas, dudas, dificultades hasta ahí. Creo que el procedimiento está más o menos bien explicado para usted, digamos, de una forma sencilla. A mí me parece que es una forma sencilla, pero el estudiante es el único que me puede decir eso. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué sabíamos acá? Entonces, después exploramos la fase correspondiente al calor. Entonces, allí nos preguntaban, ¿qué es el calor? ¿Qué sabe usted del calor? ¿Qué diferencias usted encuentra entre calor y temperatura? Porque a veces lo confundimos, los términos, ¿no? Y luego de eso, mirábamos a ver cómo será que vamos a medir el calor y la temperatura. Entonces, en la fase de trabajo yo les había sugerido que leyeran y analizaran las páginas, luego que corrigieran las respuestas, resumiendo en el texto, ¿cierto? Y habíamos dejado un trabajo para hacerlo en casa, que era dibujar las 4 escalas de temperatura. Esto lo alcanzamos, creo que, a hacer en clase. Entonces, la página correspondiente es esta, en donde nos están diciendo que una cosa es el calor y otra cosa es la temperatura. Para hacer distinción, el calor es una forma de energía, mientras que la temperatura es la escala con la cual yo voy a medir qué tanta energía cambia en un cuerpo. Entonces, por eso ahí el texto es muy claro, diciéndonos que la diferencia fundamental que hay es que la temperatura, y nosotros ya a través de los conocimientos que tenemos, hemos aceptado que sea la temperatura, aquella medida que hay del cambio de temperatura cuando le agregamos calor a un recipiente con agua y cambia de un grado al otro. Eso es lo que nosotros podríamos denominar como temperatura. Entonces hay unas escalas y habían unas fórmulas con las cuales ustedes podían trabajar. Mire que yo específicamente traje hasta el tablero acá de lo que hicimos ese día en clase, y estas fórmulas era muy importante que usted las tuviera para poder hacer la conversión de unidades. No se le olvide que esas fórmulas las extraemos es precisamente de la comparación entre las escalas de temperatura. Aquí tenemos la escala centígrada, que la vamos a comparar con la escala de grados Kelvin, que es la que utilizamos en química, y la comparamos con grados Fahrenheit porque hay algunas partes del mundo en donde utilizan esta escala. Por ejemplo, en Estados Unidos, allá no hablan de grados centígrados casi nunca, sino que hablan de grados Fahrenheit. Y la escala que utilizan los ingenieros, que es la escala Rankine, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden observar acá, chicos, se trata de comparar la una con la otra, las medidas que establecieron cada uno de estos científicos, y de ahí es de donde salen todas las fórmulas que vamos a utilizar para poder ya le estoy escribiendo acá a un compañero de ustedes que nos está haciendo una pregunta acá, disculpen. Entonces es la comparación que hacemos entre las escalas, de ahí es de donde proviene esta información que debemos que tener pues muy presente para poder hacer la conversión de unidades. Ya para finalizar está otro segmento, pero inmediatamente vamos a volver a ingresar, ya no vamos a esperar tanto tiempo. Entonces es para decirles, chicos, que era necesario, primero que todo, pues establecer y pues recordar, ya lo habíamos dicho anteriormente, que el instrumento en química que vamos a utilizar es el termómetro, pero es diferente al termómetro que nosotros utilizamos en casa, porque este termómetro debe
tener la capacidad para medir temperaturas de 100, 150 grados. Ya no vamos a utilizar el termómetro que utilizamos en casa, que llega únicamente, por ejemplo, a 38, 40 grados, que es lo máximo de temperatura que puede lograr el cuerpo humano, pues no 38, pero sí que se pueda medir. Porque si nos pasamos de 38,5, el cuerpo humano, ustedes ya saben que sufre y puede colapsar, ¿correcto? Entonces es un termómetro distinto que vamos a utilizar en el laboratorio, pero que lo utilizamos pues obviamente para medir la temperatura de los cuerpos y de las transformaciones químicas que allí ocurren. Entonces era muy importante que ustedes desarrollaran el taller correspondiente al calor y la temperatura, donde pues hay que establecer que para medir el calor pues vamos a utilizar un instrumento diferente que se llama el calorímetro. Yo se los traje acá para que ustedes más o menos lo vieran y sepan más o menos cómo es que funciona y que hace referencia a que cómo vamos a medir esa energía, esa cantidad de energía, ¿correcto? Y pues calorímetros hay en todas partes y los podemos utilizar. Luego de eso, pues hicimos lo mismo que anteriormente. Habían unos ejemplos en nuestro libro de texto que podíamos explorar, hicimos algunas, inclusive intentamos hacer algunas conversiones de unidades de temperatura entre las unas y las otras, y eso ustedes lo tienen condensado allá en su cuaderno. Y fuera de eso, pues dejamos un taller. Entonces yo les decía, es muy importante que tengan las fotocopias, ¿cierto? Estas fotocopias también fueron enviadas al grupo en la oportunidad respectiva y hacen parte de la primera actividad que yo les envié para que ustedes desarrollaran, que era precisamente que usted recordara cómo hacer las conversiones de unidades, no solamente de temperaturas, aunque la mayoría de los ejercicios que estábamos sugiriendo que ustedes desarrollaran ahí, era sobre la temperatura. Entonces, hacerlo de una manera correcta, revisar en dónde tengo el error y poder retroalimentar era, digamos, la labor que no me correspondía hacer a mí como estudiante, ¿cierto? Otra cosa es que estábamos haciendo comparaciones, por ejemplo, en este ejercicio del número 1, teníamos que comparar qué me están diciendo, por ejemplo, en esas dos tablas diferentes, gráficas, perdón, que hay ahí expresadas. Y, usted como estudiante, yo quiero que revise esta información, vuelva a la repase, retroalimente, porque la mayoría no lo presentó, fueron muy escasos los chicos de décimo que se atrevieron, porque esto es un reto para ustedes, ¿cierto? Entonces, eso era la propuesta que habíamos hecho en esa oportunidad. Había que ir, obviamente, a hacer la consulta de cuáles eran los instrumentos que íbamos a utilizar del laboratorio para poder responder las preguntas, y por eso en ese aspecto hay algunas personas que todavía me mandaron las fotografías en donde pegaron cada una de estas preguntas, pero jamás resolvieron. Entonces, chicos, quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos que los estudiantes que no me presentaron ni la primera actividad ni la segunda actividad tienen hasta el día 18 para que en el cuarto periodo no queden allá de pronto pendientes de logros y esto de pronto sea algo que usted pueda lamentar más adelante. Es mejor que usted haga esas actividades, que se apropie de ese conocimiento, que yo con mucho gusto le voy a valorar el trabajo que usted hace, permitiéndole pues obviamente que usted levante esas notas, ¿correcto? En este periodo, hágalo en este periodo, no se espere hasta lo último, porque puede ser algo de pronto negativo para usted. Entonces, había que hacer esa consulta. Entonces, los dejo con estas imágenes y enseguida volvemos a estar con ustedes. Damos un minutico después de que terminemos aquí para yo cuadrar las presentaciones que necesito hacer y enseguida volvemos a ingresar, ¿correcto? No sé si el sistema nos saque y tenga que volverles a dar ingreso. Entonces nos vemos enseguida.